Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Welcome again here. Segundo vídeo ya, ¿eh? ¿Quién iba a decirlo? Aunque en el primero no le puse nada de audio, la verdad, se me olvidó. Una vez me pongo a editar, tengo como tanta prisa por acabar que se ve, ¿no? Luego se ve en el resultado. Pero dije, hostia, no le has puesto ni música siquiera de fondo, que yo siempre me gusta ponerle algo así, whatever, lo que sea. O algo sin derechos, o lo hago con una IA y grabo pantalla y le quito la imagen. Nada, pues bienvenidos a esta parte 2 de esta nueva serie Nuevo Mundo. ¿Habéis visto qué camiseta más buena? Más bonita. Me la he comprado en Amazon, en la opción esa que tienes tú para editar camisetas. Y... a ver que me pongo así, si no se me ve. Y son 16 euros de nada, la verdad. Con el envío y todo. Está súper bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues seguramente pues que lo ha hecho un niño minusválido, es muy probable. Ya pagaré las consecuencias, espero. Y básicamente todo esto es por Oasis, porque el primer disco de Oasis se llama Definitely Maybe. O sea, me parece una de las mejores frases que he escuchado en mi vida. O sea, es la duda hecha frase al máximo. Y mira que a mí todo lo que sean dudas, cuestionamientos, filosofía, me encanta. Entonces, definitivamente quizás, porque claro, veía más gracioso ponerlo en castellano, ¿no? Que de poner Definitely Maybe, que parece pues simplemente una camiseta de Oasis y ya está. Que esta no deja de serlo. Aunque seguramente la mayoría de la gente, si no se lo explico, no lo pilla. Por desgracia, falta cultura musical, sí, la cuestión que no me digas que no hay nada más finales de los 90, principios de los 2000, que esta frase. Definitivamente que es súper afirmativo, es rotundo, quizás, que es la pura duda. O sea que seguro que no lo sé, ¿no? Viene a decir. Y me encanta, es que esto es para mí, vamos, es que es un, ya te digo, es un mantra casi, no un mantra, pero que está genial. Y claro, pues yo ya me lo pensé antes de cuando anunciaron que iban a volver, se me ocurrió. Luego sacaron lo de las entradas, no sé si alguno o alguno lo ha intentado comprar para el concierto. Yo sí, estuve haciendo cola en la web y de nada sirvió porque ya se habían agotado. Y menos mal porque luego he visto que el sistema de precios es una especie de subasta, ¿no? Y cuanto más demanda, más caro se pone la entrada automáticamente. Y por lo que he leído, la peña como que ha pagado 3.000 pavos, ¿sabes? Para pillar una entrada. Y al final, el único que beneficia a eso es al que le sobra el dinero y se puede permitir 3.000 euros para un concierto. Pero es que encima de Oasis, ¿sabes? Que la mayoría va a ir por postureo. La mayoría, pero vamos, fijo. Y después de que estuve en Lisboa en junio, en el Rock in Rio para ver a Evanescence, que yo ya lo denuncié en los stories que tengo ahí fijados en el Insta, la cuenta de Insta está por ahí abajo, en la descripción, supongo. Yo ya me quejaba y digo, es que aquí la gente viene por postureo. O sea, que hay fans de Evanescence ni uno. Yo. Ahí van todos a ver, no sé, pues han pagado 100 euros para ver un concierto, pues porque mira, porque es el evento del finde, ¿no? Hay que ir. Y yo creo que con lo de Oasis igual. Y más la guarrada esta de que las entradas han vendido por 3.000 pavos, cuando su precio original eran 148 libras, que es un precio buenísimo para ver a alguien del calibre de Oasis, menos, o sea, yo creo que ni es caro ni es barato, es perfecto, ese precio era perfecto. Y ojalá hagan más conciertos, pues el año que viene o lo que sea, hagan gira en Europa y se mantengan más o menos. Porque es lo que decía, al final el beneficiado es el que tiene mucho dinero, como siempre este sistema prima al que tiene mucho dinero. Y van a ir la mitad o más de por postureo, porque no me jodas, si tú eres de familia rica y tal, es que no me creo que hayas escuchado Oasis, a no ser que seas un outsider. La gente que de verdad, ya no es que escuche Oasis, sino que se puede sentir más identificada con su discurso, al menos en la época, así como que es la gente que estéticamente mejor lo va a recibir, porque al fin y al cabo es una queja, es una rabia, ¿no? Oasis es queja, es rabia, es que asco de sociedad, etcétera, aunque no sea de manera punky que lo diga. Es el mensaje contrario a un rico. La gente que sí disfrutaría más del concierto, creo yo, es la gente que no tiene dinero para permitírselo. Entonces van a hacer unos shows que seguro son la hostia, pero los que van a estar ahí, en mi opinión, la gran mayoría de los que estén ahí delante, no lo van a disfrutar
como otros fans, como yo, pobrecito de mí, lo disfrutarían. Pero bueno, siempre están ahí los discos. Eso os pone YouTube Music, Oasis y Let's Go. Y nada, pues, ¿qué más contaros? Yo creo que nada más, ya he roto el hielo. Ya quería romper el hielo, pues ya lo he roto. Así que yo creo que es momento de poner opening y let's go. Lo que decía antes de Oasis, en verdad, es muy buen ejemplo para lo que vamos a hablar en este vídeo. Si os acordáis, en el primero, pues intenté un poquito poner las bases físicas de dónde venimos, ¿no? Como especie, que hacemos aquí, ¿no? Pues de dónde aparecemos y las diferentes versiones de ello de diferentes credos. En este segundo vídeo nos vamos a centrar en datos de la humanidad actual. He cogido unos pocos datos, que ahora los veréis, de varios ámbitos diferentes, tampoco demasiados, no quería aquí agobiar, para que veamos más o menos en qué marco se está moviendo esta humanidad, cómo está viviendo, etcétera, para poder entender cómo estamos, simplemente pues para una especie de mini radiografía de la humanidad actual. Vamos a empezar primero por un tema que básicamente yo creo que es de lo que más puede definir tu vida. Y es la pobreza. Tengo aquí unos datos, según la ONU, que nos dice que para 2030 unas 600 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema. Es decir, la pobreza extrema se define como vivir con menos de 2,15 dólares americanos por persona y día. Esa cifra en 2022 eran 670 millones, o sea que en un principio parece ser que sí que hay una tendencia a que la pobreza extrema va bajando en el mundo. Y bueno, si os ponéis a buscar más info sobre el tema, veis que desde los 80-70 sí que ha bajado considerablemente. Sin embargo, sigue siendo un montón, porque sigue siendo un montón de gente y pues tío, son problemas jodidos, porque vivir con menos de 2,15 dólares me dirá, ¿sabes? Yo me pego un tiro, la verdad. Respecto a España, en 2021 el 26,4% de la población estaba en riesgo de exclusión. El riesgo de exclusión, que lo dicen mucho en la tele y tal, el riesgo de exclusión viene a ser que tienes serios problemas económicos para poder costearte, ¿no?, lo que se considera como mínimo para estar dentro de la sociedad, es decir, que tengas dinero para pagar el alquiler, tu comida, tus préstamos si tienes, las letras del coche, hipoteca, la educación de tus hijos y mantener a tus hijos, podrás salir una semana sí, una semana no a cenar, lo que sea, etcétera. En el momento en que tú tienes que elegir, ¿no?, nos dicen o pago el alquiler o cómo, pues estás en riesgo de exclusión porque estás con una pata abajo, ¿sabes? Y entonces si te sales de esos gastos que te permiten esas comodidades, pues se entiende que estás ya opositando para vagabundo. Iris what iris. Entonces, nos dice estos datos que en 2021 el 26,4%, un poco más de un cuarto de la población, es una burrada, está en riesgo de exclusión. Y en 2024 es el 23,8%, o sea que ha bajado, y el 9% está en pobreza extrema, es decir, que viven con menos de 2,15 dólares al día. Lo que supone prácticamente que un 32% de la población es o pobre o muy pobre aquí en España. Y yo la verdad me lo creo, porque claro, uno puede tener móvil y tal, pero una persona, tú no sabes las deudas que puede tener o cómo se gestiona en casa, a no ser que la conozcas íntimamente. Y luego aparte vivimos en una sociedad en la que se nos ha dicho de toda la vida que hablar del dinero es tabú, ¿no? Que no hay que hablar del dinero, no hay que hablar del dinero. Entonces, hoy en día la gran mayoría de gente tiene mucha vergüenza de, si considera que está un poco justo o no tiene un puto duro, de decirlo, ¿no? Porque, o sea, simplemente métete a redes sociales.
¿Cuánta gente puedes ver presumiendo de estar de vacaciones en un sitio carísimo, lujoso o súper exótico? Un montón. De sus coches, sus ropas, sus fiestas caras, etcétera. Un montón. Es como el nuevo canon de belleza, ¿sabes? Sin embargo, ¿cuánta gente ves presumiendo o mostrando su pobreza en redes sociales y ya no solo para denunciarlo, sino como parte de su vida, ¿sabes? Muy poca. Tienes que irte a los memes y muy poca gente, ¿no? De nicho, de las que yo sigo y así del rollo más outsider para poder reírte y mostrar esa situación, ¿no? Y normalizarlo en el sentido de que, mira, que esto me está pasando, o sea, tengo un curro, pero no tengo un duro, que es súper normal hoy en día. Pero no es mayoritario eso, ¿sabes? Lo mayoritario es presumir de lo que tienes o presumir de lo que nos quieres hacer creer que tienes. Que a mí me la pela, hay que disfrutar y punto. Mira, nos dice que de ese 9% que vive en pobreza extrema en España, 2 de cada 3 tienen empleo. O sea, es que tener trabajo hoy en día no te impide ser pobre. Y claro, tú puedes decir, hombre, pero ¿cómo puedes tener empleo y vivir con menos de 2 euros con 15 al día? Que claro, eso al mes son 60 euros. O sea, aquí tiene que haber algún fallo o algo. Pero bueno, no tiene por qué, porque al fin y al cabo todo esto es estadística, matemáticas y tampoco reflejan la realidad al 100%. Es orientativo, ¿no? Porque luego cada caso es un mundo, pero podríamos estar hablando de... Tú a lo mejor sí que cobras más de 60 euros al mes, pero a lo mejor tienes un trabajo de mierda, que hay mucha gente en este país, por desgracia, que se tira 8, 10, 12 horas currando por 500, 600, 700 euros porque no tienen nada más, es decir, están en la mente del esclavo, por así decir, o sea, no se ven capaces de exigir algo mejor, y si además tienes que pagar un alquiler, alimentarte, o tienes deudas, o todo, pues obviamente si tú contaras lo que ingresas menos lo que tienes que pagar, pues sí, a lo mejor te dan cifras de 60 euros en limpio, ¿sabes? Y es un drama, la verdad, o sea... ¿Quién no tiene pobreza, o sea, miedo a la pobreza? Pero claro, yo no puedo evitar compararme siempre con el que menos tiene en el mundo, no con mi vecino. Entonces, yo soy multimillonario comparado con el que menos tiene en el mundo. Porque yo tengo para pagarme este alquiler por ahora, tengo mi ordenador de 1.400 pavos, pagadito, tengo mi portátil, mi impresora, mi material de bellas artes, que tengo un montón, tengo cosas caras, tengo ropa, me puedo permitir gastarme 16 euritos... etcétera. Yo cuento mi economía que flipa porque, como dije, estoy desempleado ahora. Sin embargo, como siempre he creído que en un mundo esclavista siempre hacen falta esclavos, sé que si me tiene que llegar el día que me tenga que esclavizar, Dios quiera que no, porque no sé si mi mente lo aguantará, lo haré. Sin embargo, todavía tengo 3-4 meses que creo que puedo vivir así y quiero aprovechar pues para hacer mis vídeos y mis mierdas. Que me voy por las ramas, que el 9% de los que viven en España más pobres, 2 de cada 3, es decir, el 6% de ese 9%, tienen trabajo, ¿sabes? Es inentendible, ¿no? Para la mente, en parte. Según la encuesta de condiciones de vida del INE, el Instituto Nacional de Estadística, del año 2021, se considera pobreza severa estar por debajo de 6.417,3 euros por unidad de consumo en España. Es decir, en un hogar de 2 adultos y 2 menores, supondría vivir con menos de 281 euros por persona y por mes. Y en el caso de que vive una persona sola, estaríamos hablando de tener 535 euros o menos para vivir. Traducido estos datos a casos reales, bueno, pues... Es que no hace falta ni poner ejemplos, ¿verdad? O sea, ya cualquiera de vosotros lo sabrá, lo que cuestan las cosas, los gastos fijos que tienes. Si tienes familia, ya ni te cuento, mi pésame y mucha suerte. Porque, madre mía, cualquier cosa hoy en día te vale 20 euros, pues vivir con 6.000 euros al año, es que esos son unos 500, sí, 500 y pico al mes, 530. O sea, es que yo no lo quiero ni pensar. Ay, Diosito, por favor, o sea, yo no sé, la verdad, cómo podemos dormir por la noche con esta gente viviendo así, la verdad. Y en el mundo, pues eso, 600 millones para 2030, 670 millones de gente que vive así en 2022. Well. Y ahora, pasando al opuesto, es decir, a datos de riqueza, según el mismo informe, el de la ONU,
nos dice que la riqueza de los más ricos creció un 4,7% en 2023. Este grupo de gente, llamados ultra ricos, son quienes poseen más de 30 millones de dólares, ¿se entiende?, en activos invertibles, sin contar sus propiedades. Yo no soy experto en mercados financieros, pero yo entiendo que 30 millones en activos invertibles se refieren a acciones, a 30 millones en bolsa, ¿no? De la forma que sea. Sin contar sus propiedades, su dinero de su cuenta corriente, sus coches, sus gastos que no tienen que ver con sus inversiones. Supongo que toda esta gente, es lógico, tendrá empresas, ¿no? Porque si no, tendrán empresas varias y grandes, etcétera. O sea que en verdad tienen muchísimo más, ¿sabes? A lot more. O sea que podemos ver que mientras el 25%, por ejemplo, de España está en la pobreza, el 4,7% del mundo más rico, en 2023 ha aumentado su riqueza. Es decir, así a bote pronto, sin entrar aún en detalle, yo creo que ya hay la suficiente información, al menos para mí que soy superdotado, Gesto Junior Gili, como para darte cuenta que en el sistema es más fácil enriquecerte si eres rico que si eres pobre, y que si eres pobre tiene más probabilidades de empobrecerte aún más. Esto lo digo yo, o sea, no lo digo yo, estos son los datos. Pero vamos a seguir porque es que estos datos son escalofriantes. El 1,1% de la población mundial, obviamente adultos, tiene más de $1 millón. Ese 1,1% de la población posee el 45,8% de la riqueza de las familias, es decir, del dinero que tenemos nosotros en las cuentas corrientes. Ahí sí que no está contando empresas, ¿no? Yo entiendo que la riqueza de las familias se entiende por el dinero que tiene una familia disponible mensualmente. O sea que el 1% más rico del mundo tiene casi el 46% del dinero que tenemos entre todos en el mundo. Es más, es que mira, dice, desde el año 2000, el 1,1% más rico ha quintuplicado su riqueza. Lo que viene a confirmar lo que os he dicho, que el sistema, en mi opinión, promueve al rico es al que beneficia. Y continuamos con más datos. El 11,8% de la población mundial adulta, que son 642 millones, tiene entre 100.000 y $1 millón, representando el 39,4% de la riqueza mundial. El 34,4% de la población mundial tiene entre 10.000 y $100.000, el 13,6% de la riqueza mundial. Y luego, el grueso de la población adulta del mundo, el 52,5% de la población, que son 2.800 millones de adultos, poseen menos de $10.000. Este grupo supone el 1,2% de la riqueza mundial. O sea, vivimos en una sociedad en la que unos pocos tienen casi todo y las tendencias, además, es que esa minoría cada vez va a ser menos gente y va a tener más. O sea, es como que se cierra el círculo del bienestar a nivel global. Nada nuevo, o sea, en verdad esto es algo que se ha ido anunciando por cientos de personas desde hace mucho tiempo, y es que aunque no estés metido en el tema, que tampoco tienes que estarlo, simplemente con estar vivo lo notas. O sea, cualquiera puede ver que no son lo mismo 20 euros de ahora que 20 euros de hace, ya no 10, 20 años, en plan cuando habían pesetas, ¿no? O sea, de hace 3, 4 años. No tiene nada que ver. Seguimos. Según Intermon Oxfam, 95 grandes empresas de energía y alimentación han más que duplicado sus beneficios en el 2022. Beneficios que se calculan de unos 306.000 millones, de los cuales el 84% fue a remunerar a sus accionistas. Es decir, a ver, que no me quiero liar para no hacerlo pesado, porque encima yo ya soy una persona que hablando me considero aburrido, me tiro piedras en mi tejado. Es decir, de lo que ha ganado una de las grandes empresas, el 84% lo destinó a pagar a sus accionistas, que son los que le dan dinero para poder seguir. Entonces, así, pensando como un niño, ¿no? Digo, bueno, pues si el 84% de lo que ha ganado le sobra, es porque, si quisiera, podría bajar los precios de sus productos, sean cuales sean, por lo menos a la mitad. Porque si los baja a la mitad, ya serían unos beneficios menores, pero serían beneficios, ¿no?
y seguiría ganando miles de millones. Es más, este mismo informe de Intermon Oxfam nos dice que al menos en Australia, Estados Unidos y Reino Unido, estos beneficios empresariales han contribuido como mínimo al 50% del incremento de la inflación. O sea, flipa. El hecho de que unas muy pocas empresas estén ganando muchísimo dinero hacen que al resto de la población nos suban el precio de las cosas, porque la gran mayoría de dinero creado o ganado por el sistema se va a tan pocas manos que hay tan poco para repartir, que eso en qué se traduce, que tú tienes menos para comprar. Como contraste a esos beneficios y a los países a los que nos ha jodido la vida, tenemos otro dato que en el mismo informe de Intermon Oxfam nos dice que al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación crece más que los salarios y más de 820 millones de personas pasan hambre. Luego hay un cálculo que yo me he hecho también, que podéis decir, demagógico, infantil. Pues bueno, me cago. Me puse a buscar cuánto dinero hay en el mundo. Aprox, porque ni se sabe. Pues bueno, según el diario El Economista, en el mundo hay al menos 36,8 billones de dólares en dinero. Es decir, entre cash y el dinero de tu cuenta corriente. De personas, ¿vale? No sé si de empresas también, no creo. Sería mucho más. Es decir, que ahí no se cuentan lo que valen las cosas que no son dinero, como las propiedades, que también si lo sumáramos en cuanto a valor, pues sería mucho más, sino dinero en la cuenta corriente. En total, si sumáramos todas las cuentas corrientes de las personas, ¿cuánto dinero hay en el mundo? Pues según El Economista, más o menos, estaríamos hablando de 36,8 billones con B de dólares en el mundo. Y yo digo, ahora mismo somos unos 8.000 millones de personas en el mundo, contando a todo el mundo, ¿sabes? Incluidos menores. Pues mira, qué fácil, a la división, ¿no? Si divides 36,8 billones de dólares entre 8.000 millones, tiqui, lo pondré por ahí, pero vamos, saldríamos aquí a unos 4.600 euros por persona, si lo repartiéramos. Si todo lo que tenemos lo repartimos y todo lo que ganáramos, o sea, lo tuviéramos en una sola cuenta, tú imagínate que solo existe una cuenta corriente en el mundo, ¿vale? Para cobrar la nómina. Y todo el mundo tiene una tarjeta para esa cuenta. Si todo lo que se ganara entre todas las personas fuera a esa cuenta al mes y todo el mundo de esa cuenta pudiera sacar su parte, pues su parte serían 4.600 euros al mes. O sea, dime un país donde con ese dinero no pudieras vivir. Porque no lo existe. Yo creo que no existe. Bueno, hasta aquí lo que sería el tema de dinero, pobreza, riqueza. Ya como os dije en el vídeo anterior, si queréis os podéis, ya sea mediante los enlaces que os he puesto o buscando por vuestra cuenta, hay muchísima más información, mucho más datos por países, etcétera, pero no es el tema. Yo aquí quiero dibujar una situación global, unos datos más o menos globales, nada conspiranoicos, todas las fuentes son de gente a la que odio, todos de la ONU, todo es pro sistema, es decir, que seguramente la realidad es mucho peor. Y vamos a seguir al siguiente tema, del cual he buscado datos, que coherentemente, si ahora hemos hablado del dinero, pues el paso siguiente yo creo que es la vivienda, ¿no? Aquí tenemos que la ONU nos dice que 318 millones de personas viven en la calle y 1.500 millones vive en terribles condiciones, es decir, que a lo mejor no vive en la calle, pero vive en una cabaña de las que hacía yo con palés cuando era un niño. De estos 318 millones, en Europa, según el FEANSA, es decir, Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar, es algo más de 1 millón de personas. Añaden que probablemente el número real sea mucho mayor. Es decir, en Europa hay 1 millón y pico de vagabundos que a lo mejor llegan a 2. Parecen pocos comparado con los 318, pero sigue siendo un montón de personas, la verdad. O sea, flipa. Con que, o sea, a ti solo te haría falta ser tú uno de ellos para que ese problema acaparara toda tu vida, ¿no? Digo. En Francia y en Alemania, en la última década, se han más que duplicado las personas sin hogar. Y en España, con datos del 2022, hay unas 30.000 personas sin hogar. Luego, en el lado extremo,
Tenemos, por ejemplo, unos informes de Fotocasa, que no es culpable de ONG, nos dice que el 80% de los propietarios aquí en España lo es de un solo inmueble. Un 16% tiene 2 casas. Un 4% tiene 3 o 4. Y un 0,3% de propietarios posee 5 o más. Es decir, en 2011, por ejemplo, en España, el 82,6% de los hogares eran propiedad de quienes las habitaban. Sin embargo, en el año 2020 era el 73,9% y bajando. Si Fotocasa nos dice que el 80% de los propietarios que existen en España de inmuebles lo son de un solo inmueble, son que viven ellos, o a lo mejor no viven ellos porque viven en casa de sus padres, pero tienen un piso que alquilan. Gente que es propietaria de la casa en la que vive y ya está, sin que tenga más casas, en el 2020 era un 73,9% y bajando, y habrá bajado, a mí no me extrañaría que haya bajado el 70%. Mira, en España en 2024 hay poco más de 26 millones de viviendas, de las cuales 3,8 millones están vacías. Ahora bien, estas viviendas catalogadas como vacías son o que están vacías todo el año o que son una segunda o tercera residencia, pero que están ocupadas en plan menos de la mitad del año, ¿sabes? Que la mayoría del año están vacías. La mayoría de estos hogares, también nos dicen, están situados fuera de las ciudades, es decir, o rural, que las han dejado porque no hay posibilidades laborales, etc., y por irse a las ciudades se han quedado ahí y ahí las tienen porque son de su propiedad, o bien zonas turísticas, como prácticamente es toda la costa española, donde hay muchísima segunda residencia. Eso en cuanto a personas, ¿no? En cuanto a propietarios que son personas físicas, independientemente de lo que puedan tener como jurídicas. Vale, pues se nos dice que en España hay 16 sociedades, es decir, empresas, con más de 1000 viviendas cada una. O sea, 16 empresas tienen más de 1000 viviendas como mínimo. Y la mayoría de estas empresas, agarraos, son norteamericanas, francesas y holandesas. A pesar de que la mayoría son extranjeras, el listado de estas 16 empresas lo encabeza una empresa española, que es CaixaBank. Posee más de 25.000 viviendas en propiedad, seguida de las 20.000 que posee Testa Home, que es una sociedad perteneciente al fondo de inversión norteamericano Blackstone. Vale, vamos a dejar el tema de la vivienda ya, vamos a pasar ahora a la educación. Se nos dice que en el año 2020 se estima que unos 617 millones de niños y adolescentes, es decir, supongo que menores, ¿no? En general, de 16 para abajo, no alcanzan el nivel mínimo competente en lectura y matemáticas, a pesar de que de esos 617, 2/3 van a la escuela. Claro, pues serán escuelas pues que las pobres tendrán lo que tendrán y a saber. De esos 617, unos 200 millones, 1/3 no reciben ningún tipo de educación escolar. Es decir, en el mundo, 1 de cada 5 menores no va a la escuela, ¿sabes? Flipa. Los mayores motivos, nos dicen, por los que hay gente sin educar, o sea, niños que no van al colegio, son la pobreza, la discapacidad, ya sea física, mental o ambas, y la pertenencia a una etnia minoritaria, así como también vivir en zonas de conflicto bélico o ser una niña. Esos 5 motivos son los mayores motivos por los que no van a la escuela. Ser niña, vivir en zona de conflicto bélico, pertenecer a una etnia minoritaria, ser discapacitado y pobreza. Pues tú imagínate ser niña que vive en una zona de conflicto bélico, que pertenece a una etnia minoritaria, que es discapacitada y pobre. Esa niña habría que imprimirle una bandera y ondearla, porque debería ser la imagen de por lo que hay cosas todavía que por lo que luchar. Digo. Y vamos a ver también la ciencia, porque si hay algo que sí o sí no tiene el lado negativo, es la ciencia, en el sentido de que ha ido mejor. O sea, la ciencia no ha causado problemas o no causa problemas que antes no causaba, ¿sabes? En todo caso serían las personas que las usan, pero la ciencia no ha hecho más que mejorar, gracias a Dios, el bienestar de la humanidad. ¿Qué avances científicos del siglo XXI nos van a cambiar la vida? Esperemos que para bien. Pues bueno, el primero de todos que voy a nombrar es la inteligencia artificial, la IA. ¿Qué es la inteligencia artificial? Que todo el mundo dice, sí, la inteligencia artificial, sabes que existe, pero ¿qué es? Pues mira,
Esto nos lo dice, no me acuerdo, os pondré el enlace debajo, que nos dice que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Estos sistemas pueden percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos y tomar decisiones para lograr un objetivo dado. Es decir, la inteligencia artificial es la herramienta que ha creado la informática con el objetivo de crear el pensamiento artificial. Otro concepto es la Big Data. La Big Data es un conjunto de datos o combinaciones de conjunto de datos cuyo tamaño, volumen, complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales. Es decir, la Big Data es un conjunto de datos que recopilan todas las cookies, todas las dinámicas, desde en un supermercado, el rango, a la hora a la que más leche se vende o el rango de edad que más compra tal producto, pero aplicado a todo, a todos los productos, a todas las instituciones y claro, todo ese volumen es tan grande que con un ordenador, por así decir, no puedes descargarte esos datos, ¿no? Y abrirlo y preguntarle. No. Son datos tan grandes que se tienen que acumular en zonas, pues empresas sabrán que se dedicarán exclusivamente a la Big Data y que te venderán su acceso a ella para tus cosas. Porque, ¿para qué sirve, no? La Big Data. Y nos dice que lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos, ya que con la Big Data te permite o se puede analizar para obtener ideas que conducen a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una empresa, me invento de móviles, o la acabo de empezar ahora y yo quiero vender móviles, pues yo puedo acudir a una empresa de Big Data para que me diga qué rango de edad es la que más consume móviles, ya no como necesidad, como puedo ser yo, que me da igual con tener un móvil tal, sino como hobby, que a lo mejor se compran varios al año, que buscan unas especificaciones concretas, pues qué edad es esa, en qué países viven o cuánto es la media de dinero que cobran, cuál es su nivel de estudios, porque así tú con toda esa info puedes diseñar un producto antes de hacer nada, ya enfocado a esa gente que sabes que hay más probabilidad de que tu negocio prospere. Que no lo que se hacía antes, que era yo saco un producto con los datos que sé, que a lo mejor era un estudio de mercado, que una empresa le iba y le preguntaba a 4 que pasaban por la calle, hombre, más complejo, pero no llegaba ni de coña a la complejidad que te ofrece una Big Data, que no hace más que recopilar y recopilar y recopilar automáticamente. Entonces yo puedo sacar un producto al mercado sabiendo ya de antemano si me va a funcionar o no, o las posibilidades que tengo, y no hacerlo y cruzar los dedos a que me salga bien y depender del marketing. Pero bueno, el marketing es otra cosa que también se puede beneficiar, o sea, la Big Data para la medicina, ¿no? La gente que tiene tal hábito suele desarrollar tal enfermedad o suele no desarrollarla, ¿no? Todos esos datos pues te sirven para muchas cosas. Otro aspecto fundamental del siglo XXI, aunque este en verdad se teorizaba ya en el XX, pero bueno, se construyó en el siglo XXI, es la computación cuántica, lo que son los ordenadores cuánticos. La computación cuántica es algo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de que existe y es algo súper guay que a mí me encanta y estoy deseando que se apliquen aún más cosas y que vaya a más porque esto sí que va a cambiar el mundo. Os leo. La computación cuántica es una forma de procesamiento de información que se basa en los principios de la mecánica cuántica. En la computación cuántica, la información se presenta utilizando qubits, que no bits, que es lo que se utiliza en la computación ordinaria, ¿no? Los bits, o qubits, los bits son unidades de información clásicas que solo pueden ser 0 o 1, ¿no? Como la de la pantalla de Matrix. Entonces, con todas las combinaciones de ese 0 y 1 en números largos, es como funciona, por ejemplo, mi ordenador y la mayoría de ordenadores del mundo. Mientras que los qubits pueden ser 0, pueden ser 1 o pueden ser los dos a la vez. O sea, estamos hablando de física cuántica. Entonces, las probabilidades de todo, de cálculo del PC, por así decir, se multiplican exponencialmente. Entonces, la computación cuántica une disciplinas como ciencia de la computación, física,
matemáticas, bueno, que física y matemáticas es lo mismo prácticamente, y aprovecha aspectos de la mecánica cuántica para resolver problemas complejos que ordenadores tradicionales no pueden. Nos dice también, a diferencia de la computación clásica, la computación cuántica se caracteriza por su mayor potencial de cálculo, su capacidad de memoria y menor consumo de energía. Asimismo, los qubits desempeñan una función similar a los bits para ejecutar algoritmos cuánticos multidimensionales. Algoritmos cuánticos multidimensionales. Entonces, la computación cuántica lo que va a hacer es que se van a hacer cálculos tan grandes que tú imagínate aplicar Big Data más una IA que sea la que estudie y saque conclusiones de esa Big Data y además sea la que maneje, por así decir, un ordenador cuántico. Es que las posibilidades son tantas, es que me explota la cabeza, ¿sabes? Porque es algo tan grande que nos va a costar. Pero estamos hablando de que cosas que la humanidad ha tardado siglos en llegar o hacer, se van a hacer así. Y mucho más. O sea, es que, ya te digo, a mí mi ignorancia no me permite ver todo lo que nos va a permitir todo esto. Pero va a cambiar el mundo, porque ya lo está cambiando. Lo que pasa es que los ordenadores cuánticos son tan caros ahora que están en laboratorios y están contados. Pero tú los puedes usar a través de una empresa. IBM tiene sus ordenadores cuánticos y tú como empresa los puedes contratar pues para tus cálculos, para que te dejen su proceso, para hacer cálculos más rápidos y pues eso, y tener las cosas antes. Otra cosa de la ciencia que es del siglo XXI y que va a cambiar el mundo, para bien o para mal, aquí ya se verá, la edición genética. La edición genética es una manipulación de los genes en la que el ADN genómico de un organismo vivo se delecciona, inserta, sustituye o modifica. Esto se puede lograr a través de dos enfoques. La adición de genes, que se suman al material génico existente para compensar genes defectuosos o ausentes, y la edición de genes, que permite tratar las enfermedades modificando directamente el ADN relacionado con cada enfermedad. Es decir, los genes no son más que ADN, si no me equivoco, compactado, ¿no? En espirales o lo que sea, y esos conjuntos que forman esas rugosidades son las que luego definen, porque se combinarán de una manera u otra con las proteínas, ARNs, etcétera, son las que luego van a definir el cuerpo, la mente, etcétera. Pues bien, la edición genética dice, pues si este gen X tiene esta curva, y si esta curva está más aplanada, está demostrado ya que produce, me invento, X enfermedad congénita, es decir, que proviene de los genes y por tanto no la puedes curar porque los genes no los puedes cambiar, pues modificando ese gen y en vez de así, dejándolo así, desaparece la enfermedad. O se lo haces a un bebé y no la va a desarrollar, o a una persona que aún no la ha desarrollado. Eso sería la edición del gen. Luego también pueden crear algunos, porque si te falta un gen que causa, de nuevo, tal cosa, pues te lo crean, te lo meten y te lo arreglan. Esto, si le das una vuelta de tuerca, también se puede hacer para potenciar que flipas el cuerpo humano. Bueno, y otro tema fundamental, o sea, la conquista del espacio. Ya he nombrado antes a James Webb. Todos los descubrimientos que se están haciendo hoy en día sobre el universo hacen que todos los vídeos que nos ponían en el colegio no valgan para nada. O sea, poco tienen que ver. O sea, la edad que se creía que tiene el universo se está cuestionando. El hecho de cómo se forman las galaxias y los planetas también se está cuestionando que flipas porque no tienen sentido los modelos actuales. Hay nuevos modelos que explican o intentan explicar la realidad del universo sin la materia oscura ni la energía oscura, que son elementos teóricos, porque no se ha podido demostrar, en los que los modelos actuales clásicos se basan, como Einstein y tal. Pero es que ahora hay modelos que no utilizan eso y están explicando muchas cosas que no se explican. Y bueno, mucho más. O sea, hay de cada locura por el universo que es para flipar. Hasta este punto yo creo que ya con datos, son datos suficientes en general para saber una idea de lo que la humanidad está viviendo hoy en día a nivel general. Ya lo he dicho 20 veces, quien quiera más que siga, que se informe por sí mismo. Voy a pasar a las conclusiones finales de este vídeo. Y viendo todos estos datos, ¿qué conclusiones podemos sacar? La primera de todas, la que ya he dicho 20 veces, la desigualdad. Hay una desigualdad en la humanidad a nivel material, a nivel intelectual, a nivel económico, a nivel de salud, incluso a nivel de acceso a la ciencia, o sea, desigualdad en todas sus vertientes.
Gracias a Dios, sí que se ha visto una vertiente desde que la humanidad es humanidad hasta ahora, una corriente, quiero decir, en la que esa desigualdad cada vez se ha ido encogiendo. Sin embargo, desde el 2020 hasta acá, por lo que sea, que es por maldad humana, esos datos se están estancando. Incluso hay en muchos ámbitos de la sociedad, incluso en países que no estaban acostumbrados a ellos, la desigualdad se ha empezado a disparar. Hay desigualdad. La desigualdad es el mayor crimen de la humanidad contra la humanidad, ahora mismo. ¿Por qué es más grave aunque sea menos? Porque hoy en día, precisamente, como lo tengo aquí apuntado, hoy en día existen conocimientos científicos y técnicos, así como materiales y su conocimiento sobre ellos, de sobra. ¡Ale! A pitar. Existen materiales y recursos y conocimientos de sobra para que la humanidad todos estos problemas no los tenga. Y sin embargo, no lo hacemos. Es un problema, la verdad. Y hay un motivo detrás. Son las personas que lo manejan. No es un problema del espacio exterior. Claro, me diréis, bueno, ¿cuánta de esta responsabilidad se debe al ser humano per se y cuánto a su naturaleza, ¿no? Mejor dicho, porque hay gente que dice, no, es que el ser humano es malo por naturaleza, o puede ser egoísta por naturaleza, ¿sabéis? Vale, pues ¿cuánto se debe a ese egoísmo? Que te lo compro. Te voy a decir que por naturaleza hay unas tendencias naturales al egoísmo, al materialismo, etcétera. ¿De quién es la culpa? De las personas, del medio en el que vivimos, que es así, finito, limitado, con los climas. En unas zonas hay unas cosas, en otras zonas no las hay. O es un mitad y mitad entre la maldad natural de la gente. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es compartida entre la naturaleza de las cosas y la naturaleza humana. Yo te diré una cosa. Yo creo que no podemos decidir si llueve o no, aunque ahora la ciencia podría, pero vamos, ya me entendéis. Yo como persona, yo no puedo decidir el clima que va a hacer hoy, que haga sol o que llueva. Pero sí que puedo decidir si llueve, si me refugio, si me pongo bajo la lluvia o no, ¿no? Si hace sol, si voy a tomar el sol o me pongo en la sombra, si construyo una casa para que la gente no le dé el sol, si es peligroso o para que no se moje. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay cosas que no puedes controlar, que es prácticamente todo lo que está fuera de ti, incluido las demás personas, aunque a veces no queráis aceptarlo. Pero lo que sí que puedes controlar es cómo respondes a ello. Y yo creo que eso es una máxima de la psicología, de la filosofía, incluso de la espiritualidad. Es un mínimo común denominador, ¿no? Yo creo que ahí nadie puede estar en desacuerdo. No controlas el medio, pero sí puedes controlar cómo actúas en ese medio. ¿Estamos? Y por querer controlar el medio hay muchos problemas, como cambio climático, explotación de los recursos naturales, indebidamente deforestación, contaminación. Todo eso es porque hay una parte de la humanidad, empresas X, personas con nombre y apellidos, a las que luego se les aplaude en redes sociales, que están esquilmando el planeta para sus beneficios. Chimpú. No es por el bien de la ciencia ni por tu bien, es porque ellos quieren más y más. Y ese egoísmo está causando esos problemas. Vale, podremos decir, también hay muchos condicionantes, ¿no? Porque tú no puedes, o sea, en general, tú dices, vale, yo no puedo controlar mi medio, puedo controlarme a mí, lo que yo pienso sobre las cosas, y por tanto mis pensamientos me van a llevar a unas acciones concretas. Ahora bien, no todo el mundo piensa igual. Hay, si no cientos, miles de factores que van a influenciar e influencian en ti. Pues empezando desde que naces, desde el segundo uno que naces, y ya no desde que naces, desde que estás en la barriga de tu madre. Si estás ahí y le pegan tiene un accidente, ahí ya tú ya lo controlas. Y tú ya estás expuesto al medio. Pues a partir de ahí toda tu vida. Desde cosas más graves a cosas que parecen inocuas, lo que escuchas por ahí, la tele, la radio, la música que escuchas, tus tendencias genéticas, a si tiendes más a ser un yonki o a ser más alegre o más deportista o menos o más listo o más tonto. Son miles los condicionantes y miles las combinaciones que hay entre ellas como para definir algo que sea aplicable a todos. Yo lo único que creo que es aplicable a todos es lo que he dicho. No controlas el medio si cómo actúas en él. Lo que pasa es que tu actitud en él o lo que tú piensas va a estar a su vez condicionado por tu contexto y educación, por resumir. Entonces, si yo
puedo decidir cómo respondo a los estímulos que me encuentro en mi día a día, eso yo creo que sí que nos afirma el hecho de que yo, por muy poco porcentaje de control que tenga en una situación, dependiendo de la situación, si yo me invento, tengo en una situación un 30% que puedo controlar, ese 30%, haga yo lo que haga, inevitablemente va a influenciar en cómo continúa esa situación, ¿no? Si a mí me insultan y yo me callo, pasará una cosa, y si a mí me insultan y yo respondo, pasará otra. Si me insultan y respondo en plan, pero con y me lloro y me voy, ¿sabes lo que quiero decir? Yo no puedo controlar que me insulte si mi respuesta, condicionada por mi mente, por lo tanto, no me puedo engañar. Sí que va a haber un mínimo de porcentaje que yo controlo. Ese mínimo de porcentaje que yo controlo, sea el que sea en cada situación, es lo que yo le llamaría responsabilidad. Y básicamente es lo que nos diferencia de los animales. ¿Me explico? Esto es clave, esto hay que entenderlo, porque si no entendemos esto no podemos continuar. Así que si no os queda claro, yo sé que no soy el mejor explicando, pero bueno, es el problema de los listos, que yo lo tengo tan bien, me lo sé tan bien, que lo tengo tan natural en mi cerebro que no lo intelectualizo, no le pongo palabras. Ahora lo tengo que hacer y veo que ahí es donde me surgen los problemas, pero bueno, estoy dando my best. Así que por favor, hacedme un esfuerzo igual que lo estoy haciendo yo. Eso es lo que yo llamo responsabilidad. La conciencia de saber que tengo un control. O, más que tengo un control, de que lo que yo haga va a influenciar en el siguiente presente que yo tenga. Yo ahora estoy en un presente, yo puedo coger el micrófono y tirarlo por la ventana. Al siguiente presente yo no podré hacer esto porque el micrófono lo he tirado, ¿sabes? Y por ejemplo, en el Zen decía, ¿cuánto dura el presente? Y hubo uno que se atrevió a decir, un momento dura 7 segundos. Que 7 segundos, ¿eh? Otra vez el 7, que ya hablábamos de aquello en el vídeo anterior. Pues mira, yo te lo compro. Un presente dura 7 segundos, ¿no? Pues yo en estos 7 segundos lo que yo haga va a influenciar en el resto. Eso es lo que yo llamo la responsabilidad, el ser consciente de ese poder. Y entonces, ¿qué es lo que define cómo voy a actuar, ¿no? En ese porcentaje, ¿cómo voy a controlar? Mis pensamientos. Mis pensamientos. El pensamiento, ¿qué es? El pensamiento, podríamos decir, que es la conclusión mental, abstracta, porque tú un pensamiento no lo puedes tocar, es multidimensional porque no está en esta dimensión. Al fin y al cabo, lo que tú piensas es consecuencia de las creencias, valores, de ese marco, de ese contexto en el que se ha criado, en el que vive tu mente, ¿no? Lo que decíamos antes, los condicionantes son miles. Esos condicionantes, valga la redundancia, condicionan la calidad de tus pensamientos, y si los tienes más o menos, más rápido o más pequeños, y de qué tipo, ¿no? Más positivos, más negativos, más altruistas, más egoístas. Ese conjunto de estado mental define los pensamientos que tú puedes tener, y entonces según tú lo que pienses vas a actuar. Y eso sin entrar en que el 90% o más de los pensamientos no son conscientes, son subconscientes. Es decir, tú no eres consciente de lo que estás pensando, y lo que tú piensas es como ya está regurgitado por tu subconsciente. Tu subconsciente, que al fin y al cabo es ese marco, porque el subconsciente empiezas tú cuando naces, empiezas de cero, no hay nada. Y la mente se va desarrollando. Y eso es el subconsciente, lo que va pasando detrás. Está la mente consciente, que es la que usamos para el día a día. Me estoy cagando, tengo que hacer un vídeo, he quedado. Y conforme va pasando, esos 7 segundos, ¿no? El tiempo se va almacenando, toda la info, hasta de la que yo no me doy cuenta. La que percibe mis oídos, mis ojos, mi piel, hasta de la que yo no me doy cuenta, se va almacenando. Eso es lo que se llama el subconsciente. Por eso cuando tú tienes un trauma de la infancia, donde hay que ir es a tu subconsciente, que es decir, a tu mente de esa edad. Que eso es lo que muchos en espiritualidad te dicen, niño interior, tal. En psicología, el niño interior no es más que la mente que tú tenías a esa edad. Y claro, si te marcó algo mucho, es muy probable que tú, actualmente, aunque tú tengas una mente consciente, pesa tanto esa mente pasada, ese subconsciente, que sin tú darte cuenta, a no ser que estés un poco espabilado, te condiciona
lo que tú piensas hoy en día. ¿Me explico, verdad? Es decir, si a mí de pequeño me pegaran mucho, me hiciesen bullying, yo hoy en día es normal o que mi cerebro, por ejemplo, al ver un grupo de personas, mi pensamiento sea rodearles. O tener miedo a intentar ser su amigo, o que se me hablen, porque digo, me van a pegar, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, ese marco viene condicionado por los condicionantes. Por lo tanto, yo tengo cierto control, porque sí, en ese caso del ejemplo del bully, yo me voy y los esquivo, porque a lo mejor es gente que ni me conoce, pero simplemente veo un grupo de chicos y ya siento miedo, y mi cerebro me dice, vete por otra acera, cámbiate de acera, por si acaso te pegan, que no lo van a hacer, pero tú lo vives así, porque tienes ese marco que te dice, uy, cuidado. Yo ahí decido, ¿no? Vale, pues me voy. ¿Qué porcentaje tengo ahí para decidir? En verdad muy poco, porque es mi subconsciente el que ha decidido por mí. Yo simplemente he seguido el miedo. Pero bueno, me invento X, ponle un número al hecho de ir recto o cambiarme de acera, ¿vale? Pues bien, ese marco que me ha dicho a mí, cámbiate de acera, es lo que a mí me va a definir mis presentes futuros. ¿Y con qué mecanismo lo hace? Con el pensar. La idea que tiene mi consciente es el pensamiento, ¿no? Yo pienso que puede ser un peligro irme para allá, por lo tanto les rodeo. Y esa combinación, en mi opinión, esa combinación entre la responsabilidad, el concepto de la responsabilidad, es decir, la conciencia de que sé que mis acciones van a cambiar mi futuro, sumado a mi capacidad de pensar, es decir, que yo tengo la capacidad para ver varios escenarios y decidir lo que yo considero que es mejor según mis capacidades mentales me den. Esa combinación es la clave. Esa combinación es lo primero lo que nos diferencia de los animales. Por mucho que mucha gente diga que no. Porque a mí, yo me acuerdo en un vídeo de YouTube, creo que fue, bueno, discutiendo con una, no, me discutía ella. Yo se lo decía tranquilamente. Pues decía, no, es que las ballenas, es que los delfines, los elefantes. Digo, mira, yo no te digo que no sean súper listos. Incluso mucho más listos que mucha gente, porque la capacidad mental la puede que la tengan, pero es que no confundas la inteligencia o la capacidad intelectual con pensar, porque una ballena, por muy lista que sea, si entra en celo, no puede decidir no criar, ¿sabes? Tú como mujer sí, tú puedes decir, si quiero tengo hijos y si quiero no, y ya dependiendo de la calidad de tu pensamiento, de tu marco legal, pues si eres una persona con una educación más baja, que ha vivido lo que llamamos España profunda y que ha recibido una educación mucho más machista y clásica, pues seguramente estés deseando tener 18 o 20 años para casarte y tener hijos. A lo mejor eres una mujer que has tenido una educación mucho más amplia y tengas hijos o no, lo has decidido no por lo que te ha dicho tu entorno, sino por tú cuando consideras que cuando te ha dado la gana y si te ha dado la gana. Es un animal, no lo puedo hacer. Un elefante puede tener hambre o sed y va a ir a buscar comida o agua. No puede decir, tengo hambre pero no como. Tú como ser humano sí que puedes. Tengo hambre pero me voy a esperar. O estoy enfermo de la mente y no voy a comer, porque me veo gordo o lo que sea. ¿Me explico? Es que a mí me decía la tía, no, porque una ballena tiene una capacidad que te puedes cagar, no sé qué. Y digo, vale, pues dile a la ballena cuando tenga que emigrar, dile que no vaya por ahí, dile que se vaya que busque un atajo. No lo va a hacer. Por muy lista que sea, porque tiene unos instintos, porque no pueden pensar, no pueden coger un marco, porque al fin y al cabo sus experiencias son las mismas y van guiadas por el instinto, que es como una mente más básica, y que sí, que luego tengan capacidad para entender, hombre, por supuesto, no son gilipollas, son seres vivos, hasta las plantas tienen capacidades que te pueden asombrar, porque la naturaleza tiende, creo yo, a la inteligencia y a la intelectualidad en todas sus formas. Pues lo que pasa es que en los mamíferos no, es de una manera y en otros animales sean de otra, pero que no. Que tú como ser humano, tú puedes pensar y tú puedes ser, no es que seas, es que eres responsable. Porque al igual que la ley te dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, esto es igual, que tú no sepas que eres responsable de tus actos no te exime de que vayas a vivir sus consecuencias. Por eso nos interesa ser lo más listos posible, tener la mayor educación posible, ser lo más conscientes posible y el pensar, que es una capacidad que todo ser humano tiene, a no ser que tenga su enfermedad
pues mental, pero mientras no la tengas, todo el mundo puede pensar, porque no confundáis pensar con ser inteligente. Para mí son cosas diferentes. La inteligencia es la capacidad natural que tiene tu cerebro para llegar a comprender o desarrollar X tareas que son complejas. Pero tú puedes ser la persona, entre comillas, más tonta del mundo, pero tú puedes pensar también. Lo que pasa es que pues, seguramente, por ser más tonto, pues tus ideas van a estar más limitadas. Pero ideas como producto del pensamiento vas a tener. Y eso es así. Y eso es una cosa que todos tenemos que meternos a fuego, porque todos somos responsables. Si ya no tanto de lo que pensamos, si lo somos de seguir a nuestro pensamiento o no, de identificarnos con nuestro pensamiento o no, y de cómo actuamos, según qué pensamiento. ¿Sabéis? Esto en cualquier vídeo de psicología se lo pueden explicar mejor. Yo creo que lo estoy explicando de puta madre. Me estoy repitiendo que flipas. Yo creo que se explica bien. Si no, por favor, decírmelo y lo intento explicar bien, lo pongo abajo en texto, whatever. Entonces, el ser humano tiene una capacidad que es una combinación entre el pensar y ser responsable del pensamiento, por así decir. Es decir, por resumir, el ser humano puede pensar, no conocemos otra especie que pueda hacerlo ahora mismo en la Tierra, que sepamos a ciencia cierta, somos el único ser que puede pensar, por mucho eso, que sean muy listos muchos animales. Por lo tanto, y volviendo a los datos anteriores, si yo puedo pensar, ¿por qué los datos sobre pobreza, desigualdad y tal son los que son? Si yo tengo la capacidad humana de que no sea así, ¿no? De si yo tengo unos poderes, ¿por qué yo pienso en conseguir 20.000 viviendas para mi empresa y ganar dinero con ello? ¿Por qué pienso en especular? ¿Por qué pienso en encarecer para conseguir más? ¿Por qué quiero ser el más rico de los ricos? Su marco mental que les lleva a eso tiene una configuración concreta. Tiene una configuración concreta basada en la competencia, en materialismo, basada en el acaparar más que el prójimo, en el egoísmo, ¿no? En lo que se nos ha llamado desde el punto de vista de las religiones el mal. Y eso es clave porque son los valores, por resumir, que tú tengas, son los que van a definir tus pensamientos y tus pensamientos definirán tus actos, incluido tus palabras. Así que, desde mi punto de vista, los valores que podemos extraer de todos estos datos son valores nocivos, negativos, no solo para el individuo, sino para el colectivo. Es decir, conclusión, resumen, la humanidad vive como vive porque en nuestro día a día, aquí hay gente más responsable que otras, no nos vamos a engañar, en nuestro día a día tomamos decisiones que a nivel colectivo tiran más al egoísmo, a la competencia, al luchar entre nosotros, a la separación, y por tanto el mundo está como está. ¿Qué valores son esos? Los veremos en el siguiente vídeo. ¿Qué valores necesitamos para que las cosas vayan bien? Lo veremos en el siguiente vídeo, para así en el cuarto vídeo ya empezar a aplicar esos valores a las diferentes áreas de la vida cotidiana para ver cómo pueden ser si los usamos bien, básicamente. O sea, ¿me he explicado, no? Pues ya está. Muchísimas gracias por ver este segundo vídeo. Espero haberlo hecho no muy pesado. Por favor, darle a like. Por favor, suscribíos. No os cuesta nada. Es gratis. Dejadme un comentario, por favor, porque así me animáis más. Y si tenéis alguna duda, decírmelo. Recordad que tenéis todos los enlaces de donde yo he sacado la información. Esto no es más que información veraz que existe. Y mis conclusiones sobre ellas. Y nos vemos, pues quizá la semana que viene o en la otra semana, en el tercer vídeo, para hablar sobre los valores que nos han guiado hasta ahora y qué valores necesitamos para salir hacia un nuevo mundo. Así que muchas gracias a todas y a todos y un abrazo, que os vaya súper bien.